Muy buenos días. Hoy, en el día 181, leeremos los capítulos 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 y 142 del libro de los Salmos. Comencemos. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y Él, Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Ahora leeremos el capítulo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia.
y mató a reyes poderosos porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Ahora leeremos el capítulo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Si mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Ahora leeremos el capítulo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahora leeremos el capítulo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti,
y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ahora leeremos el capítulo 140. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerda los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará a hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Ahora leeremos el capítulo 141. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová Señor, mira mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que me hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Ahora leeremos el capítulo 142. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia.
Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Ahora yo quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos en estos 7 capítulos que hemos leído, ya que a través de ellos Dios tiene grandes enseñanzas a nuestra vida. En el capítulo 135 vemos cómo Dios allí nos hace una confrontación. Y la pregunta que podríamos hacernos en este capítulo es, ¿a quién adoras y alabas? Ya que nosotros los seres humanos fuimos creados para adorar y alabar a Dios. Si no lo hacemos para Él, terminamos adorando o alabando a los ídolos, como lo menciona este mismo capítulo y también el Salmo 115. Hay ídolos que, como menciona, tienen ojos y no ven, manos y no palpan, tienen oídos y no oyen, pies y no andan, y semejantes a ellos son los que los adoran. El Salmo 135 nos invita a que nosotros podamos entender o podamos reconocer que nosotros o alabamos a Dios o alabamos a los ídolos. El salmista da su razón por la que nosotros debemos alabar a Dios y él dice, porque yo sé que Jehová es grande. Solamente cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos su grandeza, dejamos de adorar y alabar ídolos para alabar genuinamente a Dios. Pero para ello también necesitamos reconocer quiénes somos nosotros delante de Él. Y dice, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Y al decir el Señor nuestro, lo que está diciendo es que nosotros somos sus siervos. Si Él es Señor, y si es Señor nuestro, es que nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos. Si tú le dices a alguien, Dios te ama, la gente acepta eso con facilidad. Si le dices a alguien, Dios murió por ti y quiere bendecirte, con mayor facilidad acepta eso. Pero cuando le decimos a la gente que Jesucristo es Señor, muchos no lo aceptan. Porque muchos no quieren entregarle a Dios toda su vida y su corazón, cederle a Dios todos sus derechos, permitir que Él sea el Señor de su vida y alabarle como siervos. Eso es lo que nos impide alabarlo a Él y terminamos alabándonos a nosotros mismos, pensando que estamos viviendo la vida a nuestra manera y como nos parece y terminamos siendo nosotros mismos nuestro principal ídolo. En el capítulo 136 aprendemos que yo necesito alabar a Dios por su carácter. Y es que en este capítulo vemos que se nos habla de una verdad de Dios amarrada a una expresión que se repite como un estribillo en todo el Salmo que dice, porque para siempre es su misericordia. Y es que el carácter de Dios tiene que ver con eso, con misericordia y verdad. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7, cuando Moisés le dice a Dios que él le ruega que se revele a Dios y le muestre su gloria, Moisés da esta expresión, Jehová, Jehová, grande en misericordia y verdad. Y expresa la misericordia de Dios diciendo que perdonas la misericordia de muchos. Y en hablando de la verdad dice que de ninguna manera tendrás por inocente al culpable. A muchos les gusta escuchar la parte de la misericordia de Dios.
A otros no les gusta escuchar la verdad de Dios. Déjame decirte que yo tengo que alabar a Dios con una alabanza con sentido. Saber que yo entiendo que Él es misericordioso, pero que también es justo y que da a cada quien lo que se merece, eso me hace entender que aún en los momentos difíciles yo le debo alabar, porque Él es soberano y sabe por qué permite esos momentos difíciles. En esos momentos difíciles no es para cuestionarlo, Él es soberano, Él es un Dios de verdad y Él sabe cómo actúa. Nunca podemos olvidar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Tampoco podemos olvidar que misericordia tiene que ver con, se descomponen dos palabras, miser de miseria y cordia de cardio de corazón. Es decir, que lo que dice la palabra cuando nos dice que Dios es misericordioso es que Él pone el corazón en nuestra miseria. Para Dios poder poner su corazón en nuestra miseria, nosotros tenemos que reconocer que lo necesitamos a Él. Tenemos que reconocer que somos miserables, que necesitamos de Dios. Y eso tiene que ver con la bienaventuranza que el Señor Jesús nos dio en el Sermón del Monte, donde Él dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, los que reconocen que necesitan a Dios, porque así lo van a alabar con sentido. En el capítulo 137 podemos ver el propósito de Dios con la disciplina. Y es que parte de la misericordia de Dios es la disciplina. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. La disciplina es un acto de amor de Dios para con nosotros. Él nos lleva muchas veces a llorar en Babilonia. Miren que este pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia porque no obedecieron a la voz de Dios. Pero ese lloro no puede ser un lloro por las consecuencias del pecado, porque pues todo el mundo lo hace. Todo el mundo llora porque le duele algo, porque perdió algo, por un divorcio, por una situación adversa, por una mala decisión, por una quiebra. Pero lo que Dios quiere no es que lloremos por las consecuencias del pecado, sino por nuestro propio pecado, por haber sido sordos a la voz de Dios. Y ahí es cuando viene ese lloro de la bienaventuranza, que también está en el Sermón del Monte, donde Dios nos dice, bienaventurados los que lloran por sus pecados, los que, como estos hombres en Babilonia que estaban cautivos, lloraban y colgaban sus arpas y dirían, ¿cómo cantamos al Señor en tierra extraña? Y además, esta cautividad en Babilonia los llevó a ellos a dejar los ídolos de su corazón. Quiero preguntarte, ¿dónde estás tú? ¿En Jerusalén o en Babilonia? Babilonia viene de Babel, que no es otra cosa que ese es el lugar donde se generó ese momento de discusión, ese momento donde no se entendieron. Quizás allí no has entendido muchas cosas, quizás están en esa Babilonia cautiva y deja que Dios pueda tomar tu corazón. En el capítulo 138, el salmista nos deja ver en quién o en qué nosotros ponemos nuestra confianza. La confianza en Dios debe estar a pesar de que otros la pongan en duda. Por eso el salmista decía, te alabaré delante de los dioses. En otras palabras, acá están los dioses y yo adelante, dándole la espalda a otros dioses, yo te alabaré, dándole la espalda a las corrientes filosóficas de este mundo, a lo que otros opinen, porque muchos se burlan de nosotros, porque confiamos en Dios, pero no importa, nosotros alabaremos a Dios a pesar de eso. Nosotros tenemos nuestra confianza en Dios a pesar de que se presenten angustias o dificultades en nuestra vida. El salmista dijo que en su angustia clamó al Señor y Él lo libró. Si yo busco a Dios o pongo mi confianza en Dios, no quiere decir que no voy a tener dificultades. Las tendré como las tiene el que no confía, pero tengo la ventaja de que puedo seguir confiando en el Señor y eso trae esperanza a mi vida. Debo tener confianza en Dios, en que Él inclusive usará esos momentos difíciles para cumplir su propósito en mi vida, como dice este salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí.
En el Salmo 139 podemos entender que solo Dios que nos creó nos conoce tal y como somos. Para Dios no hay nada secreto de nosotros. El salmista decía, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, tú conoces mi reposo, conoces lo que pienso allí en la almohada solo. Antes que la palabra salga de mi boca, y aquí tú la sabes, tú me entretrejiste allí en el vientre de mi madre. Yo no puedo comprender mi corazón, pero tengo que entender que como tengo un corazón engañoso, necesito buscar a Dios. Y por eso el salmista le dice al Señor, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Por favor, Señor, guíame por el camino eterno. Yo necesito la guianza y la dirección de Dios. Yo necesito que Él me transforme. Yo necesito que Él haga una obra en mi vida. En el capítulo 140 aprendemos que debemos tener mucho cuidado con el engaño universal. Y es que estamos ante un mundo que tiene un engaño universal, que lo que hoy llamaban, que llaman bueno, antes lo llamaban malo, que lo que hoy para el mundo es malo, en pocos días podrá ser bueno. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios nos dice, ay, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Tengamos cuidado con defender el mal. Tengamos cuidado con poner nuestra mirada en lo que este sistema pone la mirada. La Biblia dice, no llaméis conspiración a lo que este pueblo llama conspiración, ni llaméis bueno a lo que este pueblo llama bueno, a lo que este pueblo llama malo, no le digas malo. Porque para muchos es malo que confiemos en Dios. Para muchos es malo que oremos por nuestras autoridades. Para muchos es bueno hacer lo contrario, rebelarnos. El primer enemigo de nuestras almas podemos ser nosotros mismos y tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos porque es allí donde se maquinan muchas cosas y esos pensamientos pueden llegar al corazón y hacer mucho daño a nuestra vida. En el capítulo 141 podemos aprender lo fácil que es caer en nuestra propia trampa. Pues nosotros, como les decía ahorita, tenemos un corazón perverso y engañoso. Nosotros necesitamos que Dios vigile nuestros labios. Por eso el salmista dice, pon guarda en mis labios. Que mire el Señor las intencionalidades, como decimos las cosas, lo que estamos diciendo, lo que hablamos. Necesitamos que Dios vigile hacia dónde se está inclinando nuestro corazón, como lo expresa el versículo 4. Nuestro corazón se puede inclinar hacia el engaño, hacia la avaricia, hacia la codicia, hacia la mentira, o se está inclinando a la verdad. Necesitamos que Dios vigile nuestras relaciones. Porque a veces las influencias, las personas con las que más nos relacionamos, nos pueden influenciar a alejarnos del propósito de Dios. Y en el capítulo 142, el Señor nos da un consejo para aquellos que andan en cuevas. Este salmo fue escrito por David cuando se hallaba en la cueva. Y es que la cueva tiende a victimizarnos. Recordemos cuando Elías también estaba en una cueva, que Dios le busca y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Es en la cueva donde nosotros nos sentimos, como dice el salmista, lo expresa en este salmo, angustiados, nos sentimos solos, nos sentimos atacados, nos sentimos sin refugio, nos sentimos perseguidos. Como lo expresa literal el salmista, nos sentimos como en una cárcel. Pero somos nosotros los que tomamos la decisión si salimos o no de la cueva. Porque cuando nosotros decidimos clamar a Dios en medio de esas situaciones adversas, viene lo contrario a esto. Y es que nos sentimos con esperanza, nos sentimos con misericordia, con consuelo y con fortaleza. En lugar de estar en el papel de víctimas, entramos en el papel de hijos, en un papel de esperanza. Hoy quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Vas a estar como Elías en la cueva? ¿Podrá decirte Dios a ti como le dijo a Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Le responderás a Dios como Elías? Señor, es que han matado a todos sus profetas y solo yo he quedado.
angustiado, solo, atacado, sin refugio, perseguido, como en una cárcel, o clamarás hoy a Dios y le dirás, Señor, sácame de esta cueva. Déjame decirte que solo Dios puede librarnos de la cueva en la que muchas veces el dolor y la angustia nos han llevado. Quiero terminar esta meditación o esta reflexión deseándote un feliz día y que Dios te bendiga.